Empezaremos. Vamos entonces, podemos continuar con Rosalía. Empezaremos entonces. Primero que vayamos con la descripción de ideas. Rosalía. Sí, ya, bueno, licenciada, en la descripción, la intraculturalidad se basa en la equidad de solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. Interculturalidad apunta a la interrelación e interacción de conocimientos, saberes. ¿Ya? ¿Qué más? Ciencia y tecnología propia de cada idioma debe aplicarse nacional. Obliga a que los maestros aprendan y desarrollen la lengua originaria de la región en la que trabajan. Multiculturalismo se origina en el contexto indígena con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todo lo que es, de todos los que habitan en un país, y está orientado también a interpretar, a reinventar el modelo de Estado-Nación. Voy a continuar, licenciada. Primero estamos en la descripción de ideas. Vamos con Michael, por favor. Michael. Ya, Lice, en cuanto a la descripción, ¿no? Del primero es la interculturalidad, ¿no? Es mirarnos hacia el interior de una persona y de la cultura propia. ¿Ya? Entonces, en la segunda, en la interculturalidad que les he realizado es la interacción entre culturas promoviendo, ¿no? La igualdad y la integración. Y el plurilingüismo define, ¿no? a la variedad de lenguas, y también en el multiculturalismo, haciendo referencia, ¿no? La culturalidad de un solo lugar, especificando, ¿no? Varias culturas en un lugar. Eso lo he hecho, licenciada. Ya. Vamos, Carlos. Ya, bueno, quizás solo simplemente un breve descripción de los tres, lo que es la intracultural, intercultural y plurilingüe, donde lo cual es para fortalecer lo que es la identidad cultural y la unidad de todos los bolivianos, y potenciando los saberes propios y promoviendo lo que es la valoración y el respeto entre las culturas. De acuerdo. Heidi. Heidi. Sí, Lice, con la descripción se podría decir que la intraculturalidad es mirarnos culturalmente hacia el interior de cada persona y también de la propia cultura. La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades de culturas diferentes. El plurilingüismo es conocido más, nos trata de decir que es integración, la utilización de varias lenguas por parte de un individuo o un grupo que implica la conciencia de la interrelación. Ya. Dana. Ya. Vamos, solo que la descripción sobre la interculturalidad es un encuentro entre varias culturas para una convivencia armónica partiendo desde la complementariedad. La intraculturalidad, relacionarse entre las mismas culturas partiendo desde la experiencia de la propia cultura. El plurilingüismo es el poder dominar por lo menos dos idiomas, como es la lengua materna y la lengua de complemento. En eso se basa lo que es el plurilingüismo. El multiculturalismo es la relación de distintas culturas en una misma sociedad para poder transformar las relaciones sociales.
Vamos, Wilson, o podemos, Wilson, Sí, Liceo. vamos con sus ideas. ¿Qué ha identificado usted? En análisis, Liceo o descripción. Vamos, ya podemos entrar a la descripción, que ya es un poco más profundo, necesario e importante. Ya, la descripción, Liceo. Ya La vamos. La interculturalidad. La interculturalidad es convivir entre diferentes culturas y estar más vinculadas con los valores y prácticas que se viven en las culturas. La intraculturalidad es convivir armónicamente con uno mismo y en su grupo cultural a través de la recuperación, revalorización, potenciamiento de la cultura propia. El plurilingüismo es la utilización de varias lenguas por parte de un individuo o un grupo. En este caso se debe practicar una lengua indígena que sea materna y una lengua extranjera, ¿no? El multiculturalismo solo es en el mismo lugar, es donde existen diferentes culturas que no tienen relación entre ellas, pero pueden tener alguna relación y convivencia. Eso sería. Ya, vamos al análisis, por favor, Dana, Heidi. Empecemos entonces con la primera categoría que está ya de acuerdo a lo que es la intraculturalidad, ¿no? La intraculturalidad, como es entendida como, a ver, la reconstrucción de las culturas, de los pueblos que tiene, ¿no? Esa revalorización que se da a partir de quién, a ver. Heidi. O Carlos. Dana también. Dice, la intraculturalidad se da lo que es la revalorización de lo que es desde la propia cultura. Es decir, el individuo va relacionándose entre todos los que habitan, ¿no? En un lugar, pero esto va a través de ¿qué? De sus costumbres, de sus tradiciones que cada pueblo puede tener. De acuerdo. ¿Alguien más que pueda aportar a este tema de la intraculturalidad? En cuanto a eso, dice, ¿no? De la interculturalidad, indica, ¿no? Intra Más o estamos menos. ahorita, ¿no? Ah, intra, sí. Sí, Michael, intra. Ya, sí, interculturalidad, ¿no? Es intentar uno buscar conocernos y valorar, ¿no? Nuestra propia culturalidad nosotros mismos. Entonces hace referencia a que buscamos una valoración, ¿no? Una revaloración y recuperar de esa forma, ¿no? Los saberes y costumbres que tiene cada uno o cada cultura propia, ¿no? Ya. ¿Alguien más? A ver, en cuanto a esto de la revalorización, recuperación, el potenciamiento, nos dice, de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, ¿cómo es que se da, no se da? ¿Qué sucede en la transferencia ya sobre este tema de la intraculturalidad? En el sentido en que hay mucha preocupación, por ejemplo, de que algunos dicen, no, ¿para qué vamos a aprender? Dicen, ¿no? En el área rural, por ejemplo, dicen, ¿no? Ya sabemos nosotros hablar bien el quechua o el aymara. ¿Para qué ya? O sea, necesitamos nosotros aprender de distinta manera, ¿no? O conocer las cosas que ya nosotros no conocemos. ¿Cómo se da? ¿Sí? ¿Cómo es que logramos recuperar o darle sentido a la relación, o sea, que tenemos nosotros como personas en relación con la naturaleza y la espiritualidad, ¿no? Es como lograr el desarrollo de esta identidad, ¿no? En relación con las otras culturas, porque eso es lo intra, como dice, ¿no? Es algo dentro de uno mismo que tiene que ver bastante, pero la persona en convivencia armónica y en el logro de un aprendizaje mutuo, ¿no? Que se da entre distintas culturas. ¿Cómo es que se logra ya en la transferencia?
Porque la transferencia dijimos que es una contextualización. ¿Se da, no se da? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Se hace producción de conocimientos propios? Algo que llama la atención, por ejemplo, se dice que bastante los aymaras tienen buen avance en el sentido en que han logrado sistematizar esa cultura oral, pero los quechuas, por ejemplo, no lo tienen aún, decían, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo está su intraculturalidad en ustedes? A ver. Licenciada, en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que yo a lo que veo es más dan relevancia a la cultura que más está vista, ¿no, licenciada? Ya que, como se indica, no hay 36 etnias, entonces yo creo que las más vistas o más sobresalientes son, ¿no? La aymara, quechua y guaraní, ¿no, licenciada? Entonces yo creo que poco a poco, a través, digamos, de poder generar mediante la ley CER 70, ¿no? Busca de esa forma tratar, digamos, de reconocer esas 36 etnias de una manera igual. Entonces yo creo que eso ya tendría que nacer de uno mismo, buscar, ¿no? Que su propia cultura sobresalga, ¿no? Eso yo creo que busca, ¿no? En marco al modelo sociocomunitario productivo, buscar relevancia a su propia cultura, por eso indica, ¿no? Que debemos tener, ¿no? Ya tener dos lenguas, una es la materna y otra es la extranjera también, ¿no? Aquí también indica, ¿no? En el plurilingüismo, manejar las tres idiomas, ¿no? Licenciada el castellano, la lengua materna y el extranjero. Entonces yo creo que ya van a ser de uno mismo, ¿no? Para poder sobresalir la interculturalidad, no, intraculturalidad, ¿no, licenciada? Sí, hay una diferencia, ¿no? Con el tema de la interculturalidad que va más allá de un reconocimiento hacia la otra persona o hacia la otra cultura. Más al contrario, lo que busca la interculturalidad es verdaderamente una convivencia de complementariedad, de armonía con el otro, ¿no? El otro que puede ser representado con otra, de la otra cultura, pero que esta complementariedad que se vive o se experimenta solo es posible cuando existe una apertura al diálogo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos, o sea, pensamos, o sea, muy equivocadamente en una interculturalidad occidental. No pensamos que la interculturalidad es reconocer que hay diversas culturas y que en la interacción de estas culturas ya se vive la interculturalidad. No es así. La verdadera interculturalidad se da en esa complementariedad, en esa convivencia, en ese aprendizaje, en ese reaprender complementario de diálogo hacia la otra persona, o sea, hacia el otro. Esa apertura es la que nos va a permitir a nosotros comprender, entender sobre todo cómo es que los pueblos, o sea, originarios, logran vivir verdaderamente una verdadera interculturalidad, porque esto va más allá del reconocimiento simple del otro, nada más, ¿no? Y el plurilingüismo, ¿qué dicen del plurilingüismo? A ver. ¿Qué se dice del plurilingüismo? Hablan de Pues, un sistema, ¿no? Educativo, de obligatoriedad. ¿Qué dicen? Para todo funcionario, inclusive en la actualidad público, hay un requerimiento de que puedan tener o hablar, por ejemplo, una lengua originaria. Entonces, ¿qué nos dice el plurilingüismo? ¿Qué dicen? ¿Cómo es en nuestro sistema educativo? ¿Cómo se está enfocando? ¿A qué hace referencia? ¿Será importante? ¿No es importante? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dice el análisis que han hecho ustedes en el diario? Heidi, le escuchamos. Dice,
más el plurilingüismo quiere hacer referencia a que la lengua materna no se pierda, ya que antes los estudiantes que hablaban quechua o aymara tenían que aprender castellano para comunicarse. Ahora lo que se busca es que los estudiantes, ya sean quechuas, la maestra se aprenda ese idioma de sus estudiantes para que ellos no pierdan el- su lengua materna. Aparte aprendan el castellano, pero más se busca que los estudiantes sean partícipes desde su lengua materna, ya que un estudiante cuando suele aprender castellano como su segunda lengua, no suele ser tan partícipe. La comunicación no es tan fluida entre estudiante y maestro. Entonces, esto es lo que se busca hacer con el plurilingüismo. ¿De acuerdo? ¿Alguien que tenga un aporte igual al plurilingüismo? Es importante, ¿no? El plurilingüismo, ya que estamos viviendo en una época que existen bastantes cambios, y esto ayuda al plurilingüismo a que esos cambios se relacionen entre los pueblos rurales, ¿no? Les doy un ejemplo, digamos, nuestros abuelitos no conocían lo que son los bancos, ¿no? Dice, Ujú. entonces, ¿qué pasa cuando un abuelito que habla netamente lengua aymara, que es cuando se dirige a cobrar su bono dignidad, ¿no? Sí. Entonces, el plurilingüismo ayuda, ¿no? A que el funcionario público, el trabajador, se comunique, ¿no? En su lengua, digamos, el aymara, ayuda a que se comunique y que el que habla netamente la lengua aymara tengan la relación necesaria, ¿no? Para adentrarse a esta época de cambio, ¿no? Lice? Por eso para mí es importante, ¿no? Y que se practique el plurilingüismo y es importante también recuperar la lengua materna, ¿no? De cada uno. Ujú. Muy bien, durante mucho tiempo hemos sido monolingües, ¿no? O sea, hemos impuesto la lengua castellana como algo oficial, determinante, necesario. Y bueno, en la actualidad ha dado un giro, digamos, con la nueva exigencia de la Ley 070 en la que nos piden, ¿no? De que podamos desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje ya desde la lengua materna, es decir, como un proceso de revalorización, inclusive que aporte a la intraculturalidad. Sin embargo, también hablan de una tercera lengua, que sería el inglés. ¿Qué dicen de eso? A ver, ¿cuál es el planteamiento respecto a esta situación? ¿Cómo debería desarrollarse? Tal vez Dana, Eddie, Rosalía, les escuchamos, por favor. Licenciado, en cuanto ¿no? al plurilingüismo, yo creo que como indicaban mis compañeros, ¿no? Uno más hace referencia a la comunicación, ¿no? Ya que actualmente se ha dado, ¿no? El cambio, porque más antes la mayoría manejaba, ¿no? Eh, ser monos, ¿no? Poder solo manejar la lengua castellana, entonces, de esa forma ya cuando se ha adentrado, ¿no? Con el nuevo modelo, poder ya manejar, ¿no? Las dos lenguas, de esa forma poder ser la interacción. Pero en cuanto a la tercera lengua, ¿no? Hace referencia uno a lo que estamos haciendo, ¿no? Poder uno sobresalir en el desarrollo, uno puede ser para comunicarnos, ¿no? Con los extranjeros, de esa forma poder llevar no solo siempre la lengua materna, sino tener una tercera, para de esa forma poder comunicarnos, ¿no? Yo creo que de eso nos va a servir mucho para buscar rumbos o destinos para que nos puedan abrir las puertas, ¿no? De muchos países. Yo creo que no solo siempre debe ser la lengua extranjera, que puede ser el inglés, sino hay muchas, un ejemplo, ¿no? Países desarrollados como puede ser China, Japón. Entonces yo creo que eso tienen un poco más abiertos, ¿no? En cuanto yo le digo en la parte del comercio, yo creo que en la educación más interfiere también, ¿no?
de poder comunicarnos en el intercambio de culturas, ¿no? Licenciada, en ese aspecto yo podría definir. Ya. Respecto al plurilingüismo, por ejemplo, existe un planteamiento, nos dice, ¿no? Si bien, por ejemplo, el escenario donde uno aprende, digamos, el castellano y la lengua materna como una segunda lengua, pero que en realidad existe una tercera lengua que sería una lengua extranjera, como es el inglés u otra, digamos, pero que este aprendizaje de esta otra lengua sea en relación al quehacer, a la necesidad, al contexto del estudiante. En ese sentido, nos están pidiendo, ¿no?, generar espacios de una lengua extranjera de acuerdo, ¿no?, o necesariamente que puedan, ¿no?, aprenderse en torno a ciertos espacios que beneficien, digamos, entender la necesidad de acuerdo a un aprendizaje de su contexto, ¿no?, de que pueda ser incluyente en todo caso, que pueda permitirnos aprender desde una concepción más armónica, complementaria con los requerimientos o necesidades del entorno en el que se encuentran los niños, ¿no? Entonces, va a ir acompañada a un proceso de sensibilización, ¿no? En el que van a entenderse ciertos aprendizajes metodológicos que logren que el inglés se vaya desarrollando en un entorno de situaciones concretas, en todo caso, para el estudiante. Situaciones concretas de la vida diaria, de la cultura, de la sociedad en la que se encuentra cada uno de los estudiantes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De alguna u otra manera vamos revalorizando la lengua materna, utilizando una tercera otra lengua, pero en función a que permite entender la realidad del contexto del estudiante. ¿Qué dicen del multiculturalismo? A ver. ¿Qué dice en el análisis, en la transferencia? ¿Qué nos dice el multiculturalismo? ¿Será diferente a la interculturalidad? ¿Será lo mismo? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que diferencia? Vamos, vamos. ¿Qué dicen del multiculturalismo? Wilson, Carlos. ¿Qué dicen? A ver. Dana, Celia, ayúdenos, por favor. Hágale fuerza a las mujeres. Vamos. Bien, cuando hablamos de lo que es el multiculturalismo, hace, ¿no? Como dice, surgió lo que es en norte de Sudamérica, creo, no sé. Ujú. A ver, En no me el acuerdo. norte de América. Y en el norte de América, no recuerdo muy bien, hace referencia a lo que es a la multitud de culturas, que puede ser un claro ejemplo, ¿no? En la lectura que estaba, hace más referencia a lo que es a los migrantes, como se puede ver, ¿no? Ujú. Que si una persona, bueno, una familia decide migrar a otra ciudad, ya está migrando con lo que es con sus propias culturas, pero está yendo a una sociedad donde tiene igual lo que es su propia cultura. Y a eso hace referencia a lo que es la multiculturalidad, a la relación de distintas culturas en una misma sociedad. Ujú. Muy bien. Y, ¿Qué y más? eso.
A- quizás no, busca también cómo es transformar las relaciones sociales Ujú. en esa misma sociedad. Ya. Casi he entendido mucho. Está bien. En realidad, no sé si ustedes recuerdan, durante mucho tiempo ha habido mucha migración de latinos hacia el norte, ¿no? Entonces, en esa situación, o sea, el norte de América se ve y dice, no, ¿qué ha pasado? Entonces, hay un encuentro de distintas culturas, es decir, muchas culturas migrantes llegan a una cultura determinada y lo que hacen es tratar de comprender a esta gente migrante, pero desde una interpretación de intercambio, ¿no? O el encuentro de distintas culturas, pero que en realidad no se van a complementariedad. O sea, no va a haber una complementariedad de cambios o transformaciones en esa sociedad, por lo que lo único que hace es reconocer, ¿no? Las distintas culturas, pero como muchas, digamos, como muchas, la idea no es transformarlas, ¿no? Entonces simplemente es comprender de que en realidad en este encuentro se van a ir dando de manera, de una comprensión, ¿no? De encuentros de muchas culturas y van a ir transformando, de ahí que viene una comprensión de interculturalidad occidental, o sea que muchos comprenden la interculturalidad como el encuentro o la interacción entre culturas, nada más. Entonces, de ahí surge, pero la verdadera interculturalidad, lo que nos permite a nosotros entender, es de que va a entrar a una complementariedad, a una reciprocidad y a un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, el multiculturalismo se va a cerrar, ¿no? En una interculturalidad europea, pero que no va a desarrollar este encuentro o este aprendizaje. Su propósito simplemente va a ser de ir superando, ir tolerando, encontrando, digamos, esa diferencia cultural y lingüística que se da en un contexto dado. Entonces, la interculturalidad va más allá del encuentro entre culturas, va más allá del reconocimiento al otro, sino va a un aprendizaje, a un diálogo complementario entre distintas culturas. Pero vamos, ¿alguien más que quisiera participar, aportar? Por favor, les escuchamos. ¿Cómo es el tema de la transferencia? Ahora vamos a nuestra transferencia. ¿Cómo se aplican estas categorías en nuestro contexto, en nuestra realidad? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Qué es lo que más predomina? ¿El multiculturalismo, la interculturalidad, la intraculturalidad, el plurilingüismo? ¿Cómo es que ven ustedes esta situación? Les escuchamos, vamos compañeros, que el tiempo es oro en el Zoom. Vamos a ver. ¿Cómo han logrado contextualizar ustedes? ¿Cómo es que se vive en nuestro contexto, en nuestra realidad? ¿Qué es lo que sucede en nuestros lugares de aprendizaje, de enseñanza? ¿Cómo es que vivimos estas categorías? A ver, ¿existe diferencia? ¿No existe? ¿Cómo lo vivimos? ¿No lo vivimos? ¿No se observa? ¿No se evidencia? ¿Qué dicen? Lice, pues en la interculturalidad se puede ver que va avanzando de poco a poco, pero no se ve bien establecido, ya que hay muchas personas que conocen su cultura, em, pero no la valoran. Y ahora hay también otro tipo de personas que sus padres son monolingües y no busca, no le da curiosidad de dónde proviene sus padres, sus abuelos, si eran quechuas o aymaras, simplemente van viviendo en lo que es su rutina,
sus estudios, y ahora con lo que va avanzando la tecnología, peor aún, más las personas buscan investigar la cultura de los países vecinos. Ahora, en la interculturalidad, Ujú, se podría decir que si una persona no conoce su cultura, no ha investigado, no le da curiosidad, es un poco más complicado cambiar conocimientos con otra persona que sí tiene latente su cultura. Por ejemplo, cabe mencionar que hace muchos años, me acuerdo, mi abuela me comentaba ujú. que a los niños berrinchosos se les daba orín con sal. Eso es un conocimiento de mi abuela, pero ahora si esto yo le comento a cualquier persona, lo va a ver como un maltrato infantil, como algo descabellado, se podría decir. Entonces, la interculturalidad es, no está latente actualmente, se podría decir que no se pone en práctica. Sí se sabe del concepto, las personas procuran dejarlo ahí en el conocimiento del concepto, nada más, no lo ponen en práctica. Y del plurilingüismo, nosotras como maestras vamos aprendiendo lo que es una segunda lengua. Algunos funcionarios públicos van practicando, pero también nos menciona que vayamos aprendiendo una tercera lengua que es el inglés. Ahora, antes el inglés se daba nomás por una materia que había que abarcar. Ahora es más que eso, es para comunicarnos con todo el mundo, ya que la tecnología está avanzando más y más, y tan solo para de comercio, algunas informaciones, los mismos extranjeros están viniendo acá a Bolivia, entonces es un poco, nos está limitando, es como que nos estamos quedando atrás sin ver el futuro. Pero en estos tres no se está avanzando del todo, solo es como conceptos fijos. Ujú. Yo creo que necesitamos un poco analizar a profundidad porque en las aulas aún, por ejemplo, existe esa falta de intraculturalidad, ¿no? Si a un estudiante le preguntas qué origen tienes, qué actividades hacían tus abuelos, o sea, muchos desconocen, ¿no? Y se avergüenzan hablar, por ejemplo, la lengua materna, digamos. Ahora, en ese sentido, nos hablan de que la interculturalidad latinoamericana es propiamente una interculturalidad que busca reinventar una nueva manera de ver, entender la realidad de nuestro estado, comprendiendo en que en realidad antes, eh, antes en los pueblos indígenas originarios, sus condiciones de vida eran armónicas, complementarias, bajo una visión cosmocéntrica, ¿no? O sea, el cosmos, la naturaleza, el centro de todo, y nos imponen una visión antropocéntrica. Entonces, en ese sentido, esta interculturalidad va más allá de un simple interacción o reconocimiento al otro. Ahora, en cuanto al plurilingüismo, estamos hablando de la importancia de poder revitalizar la lengua materna y aprender otra más de acuerdo a nuestro contexto, pero muchos, en el caso de los estudiantes, no sienten esa necesidad, ¿no? O sea, no sienten, no se les nace, digamos, pero son situaciones que necesitamos ir transformando, cambiando para poder entender. Estas categorías son diferentes, son muy diferentes, inclusive comprenden la interculturalidad europea y una interculturalidad latinoamericana propia de la Via Yala. Entonces, son situaciones muy distintas, ¿no? Entonces, colegas, se va a volver a cortar nuestro Zoom. Entonces, por favor, para la próxima sesión sincrónica que va a ser el miércoles a la misma hora, se les pida puedan hacer toda la lectura correspondiente del texto de la semana 3
y poder ir trabajando estos análisis del diario reflexivo, punteando las ideas, ¿no? Y descripción de ideas, analizar quizás